Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, profe. Ahorita iniciamos en 3 minutos. Ok, gracias. Buenas tardes, Diego. Hola, profe, buenas tardes. Ahorita iniciamos, en 30 segundos iniciamos. Sí, profe. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, martes 27 de octubre del 2020.
Recuerdo, antes de iniciar la clase, que el próximo jueves tenemos examen. Es un examen muy sencillo que versa sobre el tema de fundición y metalurgia de polvo solamente y que corresponde a la tarea que entregaron ustedes hace semana y media, cosa por el estilo. O sea, sobre esa tarea es sobre lo que va a versar el examen. Si hay alguna duda para el examen, me la hacen notar. Si tienen alguna duda de la tarea, las calificaciones ya están. Ayer califiqué las tareas, entonces todos tienen ya su reporte de su calificación. Pero más que la calificación, vean los comentarios que les hice. Por ejemplo, ¿qué errores encontré? Me voy a regresar. Bueno, no tengo ahorita abierta aquí la tarea. Un error que encontré es que todos quisieron calcular el tiempo de colada o el tiempo de vaciado a partir de la ecuación que se les planteó, en donde nosotros tenemos que el tiempo es igual a una constante que depende del espesor por la raíz cuadrada de la masa. Nada más que esa ecuación, con esas constantes que está, es para usar sistema inglés y la mayoría o muchos usaron sistema métrico. Entonces es evidente que si usamos sistema métrico, los tiempos de colada van a ser menores que los que deben ser. Entonces ese fue un error muy común. Otro error que encontré, pero no tan común, fue que ustedes definieran la velocidad. Y entonces la velocidad crítica es 0.5 metros por segundo. Y entonces si usan 0.5 metros por segundo de velocidad, les resulta que las coladas quedan grandes. Entonces tampoco era por ahí. La velocidad, a final de cuentas, se debe de calcular a partir de qué? A partir de la ecuación de Bernoulli, considerando que la carga de altura se transforma en una carga de velocidad. O sea que intercambiamos la presión metalostática por energía cinética. Ese era más que nada. Ese fue el error que encontré. En la pregunta de metalurgia de polvos, luego la porosidad la estaban considerando no con base a la densidad que ya tiene la pieza al final ya sinterizada, sino la densidad después de compactado, y debe de ser deben de considerar ustedes la densidad de sinterizado y la densidad de sólido. Muy bien, eso es en lo que respecta a la pregunta de metalurgia de polvos. Con respecto a la pregunta de la determinación del número de cavidades en una matriz de inyección, teniendo una determinada máquina, el único error que encontré es que en ocasiones nada más calculaban bajo una condición, sea presión y fuerza de cierre, o solamente en base al volumen máximo que se puede inyectar. En una, la restricción daba 4, en otra la restricción daba 8. La restricción dominante es la menor de las dos, o sea, 4. Entonces, se tenían que sacar las dos para de ahí tomar la dominante, y entonces en función de eso quedamos que en el número de cavidades de la matriz que podemos instalar en esa máquina que se les propuso es de 4, o sea, 4 piezas se van a inyectar por ciclo. Ese es básicamente los errores que encontré en términos generales. Algún error de operación o cosas por el estilo, pero se los marqué a todos o busqué marcarles a todos en donde se estaban equivocando para que revisaran. ¿Sí? Si hay alguna duda de la tarea o de lo que les comenté al devolverles sus tareas, es buen momento para hacerlo. Ustedes me dicen. ¿No? ¿No hubo dudas? Muy Yo bien. tengo duda con lo de la porosidad. A ver, no me acuerdo ahorita exactamente cómo iba la redacción, pero la porosidad, permítanme, me paso a la tableta. Es más fácil si lo hacemos con la tableta. Y cambio entonces aquí. Me voy a
a la pizarra, ¿sí? Entonces, ustedes van a hablar de porosidad, ¿sí? La porosidad la vamos a indicar como P. Entonces, si nosotros tenemos una pieza que viene de fundición, o mejor dicho, sea de forja, la porosidad es 0, ¿sí? En este caso tenemos polimetalurgia, inherentemente hay porosidad. Entonces, la porosidad quedamos que iba a ser igual ¿a quién? A la densidad máxima. ¿Cuál es la densidad de sólido? Voy a ponerle así, sólido, menos la densidad del producto sinterizado, ¿sí? Todo esto entre la densidad máxima. La densidad máxima, ¿cuál es la densidad de sólido? Me parece, pero no me hagan caso, que para el caso en cuestión, que ustedes tenían la densidad de sólido era 7.4, la densidad de sinterizado era 7.14 y pues no, la densidad de sólido ya la tenemos, es 7.4 y esto por 100, ¿sí? Varios lo que me hicieron fue, me calcularon así, porosidad es igual, densidad de sólido, ahí no hubo problema, menos densidad de compactado entre la densidad de sólido. A menos de que se les pidiera específicamente la densidad de compactado, esta expresión no es la más adecuada, ¿sí? Con esto la porosidad siempre en el sinterizado, la porosidad se elimina y se modifican un poco las dimensiones de la pieza. Entonces, en esta, si mal no recuerdo, pero no me hagan caso, era 7.4 menos, me parece que eran como 6.8 entre 7.4 y desde luego por 100, ¿sí? No sé si con eso está la duda de la porosidad o hay algún inconveniente. Ustedes Con me... eso queda, profe. Nada ¿Mandé? más que es que en la redacción sí venía la segunda fórmula. Ah, Por eso bueno, si venía la segunda, entonces discúlpenme, yo ahí fue un error mío, o sea, si les corregí ahí, si venía la segunda, es entonces la densidad de compactado y era muy particular, y era, me parece que alrededor de 8%, si era con la primera expresión, era como del 3% más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, se pidió bajo la segunda expresión una disculpa con respecto al comentario que acabo de hacer. Pero, profesor, Dígame. disculpe que lo interrumpe. Pero también en el ejercicio dice que después del sinterizado me parece que incrementa en un 5%. Después Entonces, sí. de cierto modo ya te están indicando que vas a usar esa densidad, ¿no? Que finalmente va a ser desinterizado. Así es. O sea, es como yo lo estoy interpretando. Su compañero me dice que puse la de abajo como la expresión de cálculo, pues me disculpo, ¿no? Tenía que ser con la de arriba, ¿sí? O sea, a final de cuentas, lo que nos interesa es la densidad de la pieza ya terminada, o más que la densidad, la porosidad de la pieza ya terminada. Una vez que ya vamos a, pues a instalarla o vamos a maquinar para dejarla en su forma final. No sé si con eso estamos de acuerdo. Sí, profe, gracias. Ándele. Bueno, entonces, no se me confíen tampoco con las calificaciones de la tarea. La tarea, ¿qué finalidad tiene? Ver sus dudas, ¿sí? En la tarea, realmente si se equivocaron en una cosa o en otra, pues simplemente les hago los comentarios y ahí para que ustedes corrijan en un momento dado. En el examen sí deben de tener más cuidado con sus operaciones. Por ejemplo, hubo quien se equivocó al calcular el volumen en el problema 1. Sin embargo, les tomé en cuenta, o sea, o no les bajé más puntos porque continuaron haciendo aunque de entrada el volumen estuviera mal. En el examen sí deben de tener más cuidado
en cuanto a cómo están manejando sus valores o en cuanto a las operaciones que tienen, ¿sí? También hay otra, esto sí ahorita me surgió. En el caso de la pregunta 2, que era la de centrifugado, la mayoría contestó bien, o sea, simplemente el concepto ya estaba. ¿La presión qué es? Pues es la fuerza entre el área, perfecto. Pero por ahí alguien se le fue y me acabaron dando presiones verdaderamente de risa. También igual pasó en la de sinterizado. Me acabaron dando presiones, no sé, de 2 newtons por centímetro cuadrado. Entonces, revisen sus unidades, porque muchas veces esto da lugar o a tener valores que son extraordinariamente altos, no son racionales, o extraordinariamente bajos. Entonces, siempre chequen eso. Eso es nada más un comentario. Bueno, partimos del hecho que esto ya estuvo, eso es el examen y eso es el jueves. A lo mejor el examen no dura las 2 horas, como son preguntas muy sencillas, a lo mejor el examen es de 2 a 3 nada más. Eso lo decido en el momento que vea las preguntas y cuánto se van a tardar más o menos en resolver cada una de estas. Normalmente el examen va a ser de 3 preguntas con diferente grado de dificultad, siempre es diferente grado de dificultad. Insisto, si veo que es demasiado tiempo las 2 horas, no tiene sentido, pues lo que podría hacer es decir, el examen empieza a la 1 y termina a las 2, pero siempre el tiempo que estemos perdiendo, que no lo aprovechemos para clase, al final del curso lo vamos a estar resintiendo mucho. Entonces, puede ser que empiece con clase a la 1 y a las 2 arrancamos con el examen, ¿sí? Eso lo decido mañana que elabore el examen y de todas maneras, pues todos tendrán que estar presentes a la 1 para que no haya ningún problema. Muy bien. Entonces, regresamos a donde nos quedamos la ocasión anterior, que era aquí. La ocasión anterior terminamos forja. A ver, permítanme ver si esto ahora... Ahí está. Terminamos forja y con esto fue con lo que terminamos. Dijimos, la carga de forja es igual a la presión necesaria para el llenado de la pieza por la sección transversal, por la sección transversal de la pieza, más la presión de la rebaba sobre o por el área de la rebaba, ¿sí? Muy bien. La presión de la rebaba la usamos bajo la expresión que ya hemos manejado. La presión es igual al esfuerzo de excedencia entre un factor Q por E a la Q menos 1, donde Q en el caso de la rebaba va a ser 2 mu, donde mu es el coeficiente de fricción, lambda es el ancho del cordón y epsilon es el espesor del cordón de rebaba. Todo esto ya lo habíamos visto, no es la primera vez que lo vemos. Quedamos que cuando teníamos una pieza que estábamos forjando en una cavidad, o sea, en una matriz, en un dado, perdón, el nombre correcto es dado. Entonces, en esta pieza, cuando la forjábamos, la parte del lingote o del material que hacía contacto con las paredes laterales del dado es como si ya no existiera desde el punto de vista de presión. Entonces, para terminar de llenar esta cavidad, nos iba a quedar una carga. Voy a brincarme aquí bastante. Aquí está de nuevo la de... No, esto lo había hecho, me parece que con la tableta entonces. No lo tengo aquí, me voy de nuevo a la tableta, una disculpa. Nos vamos a la tableta. Ahí está. Entonces, nosotros estamos partiendo. Esto es lo que teníamos para el comentario anterior, lo aíslo, cambio. Y nosotros lo que estábamos diciendo es que la presión de forja está dada por una expresión de la forma sigma 0' entre Q por E a la Q menos 1. Muy bien. Dijimos que la carga de forja, bueno, si quieren uso en lugar de P, uso F. La fuerza necesaria para forjar una pieza es igual a la presión de forja por la sección transversal de la pieza más
la presión sobre la rebaba por el área de la rebaba. Para la presión sobre la rebaba, usábamos sigma 0', decíamos, vamos a usar un factor que vamos a llamar QR, y entonces aquí va a ser E a la QR menos 1. QR, el factor de cálculo para la rebaba va a ser igual a 2 mu lambda entre épsilon. Esto ya lo habíamos definido la ocasión anterior. Muy bien, entonces habíamos dicho, la rebaba tiene una zona que se calcula básicamente a través de datos de tabla. Esa zona se llama alojamiento de rebaba. Desde la perspectiva de ahorita del cálculo de la carga no me interesa. Para el cálculo de la carga me interesa ¿qué? Me interesan dos parámetros, ¿sí? Ahí tenemos, vamos a ponerlo así, tenemos lo que es el cordón. En ese cordón de rebaba, ¿qué parámetros nos interesan? Nos interesa su espesor, aquí está el espesor, ahí tenemos el espesor, ¿y qué más? Y el ancho del cordón. Ahí tenemos el ancho del cordón. Entonces tenemos aquí el ancho, bueno, va de acá a más o menos aquí, ¿no? Me falta ahí extender esta línea. Ahí está. Está medio feo, pero está la idea. Entonces dijimos, tenemos el espesor, aquí está clarísimo cuál es el espesor de la rebaba, y el ancho, ahí está el ancho de la rebaba. Muy bien, lambda, ¿de dónde lo obteníamos? Básicamente lambda es de tabla, y entonces tenemos lambda como una función del diámetro de la pieza, o le voy a quitar esa O, diámetro de la pieza o ancho de la pieza. Entonces, nosotros tenemos diámetro y ancho. Y en función de eso, vamos a tener que el valor de lambda. Entonces vamos a tener una tabla donde está el ancho y donde está lambda. Más o menos lambda, que viene siendo más o menos entre un 8 y un 10% de el ancho, del ancho o del diámetro. Eso es lo que es lambda. Muy bien. Por otro lado, dijimos que 2 lambda entre épsilon variaba entre 7 y 14. Muy bien. Eso es lo que habíamos dicho la ocasión anterior. Y en el caso de la pieza, o sea, a final de cuentas, la pieza, la que fuera, como fuera y de la manera que fuera, vamos a suponer que tenemos ahí la pieza, tenemos su plano de simetría, no me gustó donde quedó el plano de simetría. Vamos a poner que está el plano de simetría ahí, ¿sí? Y entonces la pieza normalmente, ¿cómo nos va a quedar? En realidad no es recta, sino tiene un cierto ángulo aquí de inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Ese ángulo, ¿para qué es? Para facilitar su extracción. Y el borde, o sea, las esquinas no son a 90 grados,
sino aquí que vamos a dejar un cierto radio de curvatura. Aquí y acá vamos a dejar un cierto radio de curvatura, ¿sí? Entonces tenemos aquí el radio y tenemos acá el radio de curvatura, ¿sí? Entonces, la pieza, a final de cuentas, tiene su cordón de rebaba, ahí está. Ahí está su cordón de rebaba y tiene su alojamiento de rebaba. Ahí está. El alojamiento, realmente no me importa qué tan grande sea. ¿Sí? Ahí así. Muy bien. Vamos a verlo así. Entonces, nosotros tenemos que la pieza tiene un cierto radio en cada borde. R, los radios podrían ser diferentes, entonces voy a poner radio superior y aquí voy a poner radio inferior, ¿sí? Entonces, para calcular la presión que yo necesito aplicar aquí, nosotros necesitamos aplicar una cierta presión, veámoslo así, sobre el material. Necesitamos aplicar una presión, ahí espero que se vea. Tenemos una cierta presión. Muy bien. Evidentemente del otro lado pues tenemos lo mismo, perdón. Aquí esto lo puse al revés. Del otro lado pues tenemos esto. Muy bien. Entonces, lo que hemos dicho es que la presión de forja va a ser igual al esfuerzo de excedencia considerando deformación plana entre Q de forja o Q de la pieza por E a la Q de forja menos 1. Cerramos nuestra expresión y decimos Q de forja va a ser igual a 2, bueno, va a ser igual a mu por el ancho o radio de la pieza, por el ancho o diámetro de la pieza. Voy a ponerle así, mu por el diámetro de la pieza, si es que es una pieza de geometría circular, entre, ¿sí? Radio superior más radio inferior. D, ¿cómo va a ser con respecto a los radios? El diámetro o el ancho de la pieza es mucho mayor que el radio del borde, ¿sí? Sea el radio inferior o sea el radio superior. Mu, ¿cómo es? Mu va a estar normalmente más o menos entre 0.2 a 0.3. Mu es una función de ¿quién? Es una función de la temperatura y de los materiales en contacto, material del dado y material a laminar, perdón, a forjar, ¿sí? Entonces, lo que estamos calculando es precisamente esta presión que necesitamos aplicar. Todo eso lo vimos en la clase anterior. ¿Hay alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, simplemente, con esto habíamos llegado precisamente a calcular la carga de forja con estos valores, ¿sí? Y entonces dábamos por concluido lo que se refiere
a la parte de forja. Y esto dijimos corresponde con una tarea, ¿sí? Muy bien. Si no hay problemas en forja, vamos a pasar vamos a cambiar de tema. ¿No hay dudas de forja entonces? Aparte de la tarea que les mandé, que se entrega de este sábado al otro, les voy a dejar unos 5 o 6 videos sobre forja para que hagan lo mismo que en fundición. Los revisan, son videos de 3, 4 minutos a lo más, y en 3 renglones, a lo mucho en 4 renglones, me expresan qué es lo que se está presentando en el video. Muy bien, quede entendido. Cambiamos de tema. Ahí está, muy bien. Se me fue aquí. Muy bien. Primera pregunta. Esto no es novedoso para ustedes. Ya llevaron un primer curso de manufactura. Entonces, ¿para qué sirve la laminación? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué usamos el producto para qué usamos el proceso de laminación? ¿Para hacer deformaciones? Para deformar plásticamente en caliente o en frío. Ambas, ¿no? Sí, en ambas, ajá, caliente y en frío. Muy bien, al principio en caliente y al acabar en frío. Muy bien. ¿Con qué hacemos la deformación? Rodillos. Rodillos, perfecto. Muy bien. ¿Cómo va a ser la sección transversal de la pieza que vamos a fabricar por laminación? ¿Cómo? O sea, después de la laminación va a ser menor, ¿no? ¿Cómo es la sección transversal? O sea, si yo veo la pieza en su sección transversal, ¿qué pasa con su, vamos a decir, con el espesor de la pieza? O sea, yo lamino un lingote y entonces la sección transversal de la pieza, ¿cómo va a ser en toda la barra que yo estoy laminando? Lamino un lingote, ¿cómo va a ser su área, su sección transversal? Menor, ¿no? Después de... Bueno, después de laminar es menor, pero en toda la barra, al pasar por los rodillos, la sección transversal es constante. O sea, por laminación fabricamos o producimos piezas con sección transversal constante. Entonces tenemos que es un proceso de deformación en el cual se produce al pasar el material a través de 2 rodillos que giran en sentido contrario. La separación de los rodillos es menor que el espesor inicial del material. Y esto permite entonces que al pasar el material a través de los rodillos sufra una deformación plástica. ¿Sí? Muy bien. La laminación se puede clasificar por la temperatura. Entonces hablamos de laminación en caliente y laminación en frío. Se puede clasificar por el tipo el perfil de la pieza que nosotros vamos a producir. Entonces hablamos de laminación de productos planos, o sea, ¿qué hacemos? Hacemos placas, láminas, yo creo que con esos dos quedaría bien claro, placas o láminas, o laminación de perfiles, o sea, piezas en donde en su sección transversal el ancho y la altura de la pieza, pues vamos a decir, son más o menos similares. Entonces, laminación de productos planos y laminación de perfiles. ¿Y qué más? Bueno, en base al tipo, a la vocación que tenga el laminador, podemos hablar de que son laminadores de acabado, son laminadores de desbaste, son laminadores que tienen 2 rodillos o dúo, con 3 rodillos o trío, con 4 rodillos o laminadores cuartos, etcétera. Entonces, por el arreglo de rodillos también podemos clasificar y por la vocación que tenga el proceso, ¿sí? Es el proceso más barato de conformado mecánico que existe, ¿sí? Muy bien. ¿De qué vamos a partir? De lingotes. ¿Esos lingotes de dónde vienen? Vienen de la fundición. O sea, vienen, vamos a decir, no de que se hayan fundido piezas de geometría irregular, sino se fundieron piezas muy simples que son lingotes de sección cuadrada, de sección cuadrada como estos, como podría ser el tocho, de mayor sección como podría ser la lupia, o de sección rectangular como sería el planchón.
En México no se usa el término plancha, sino más bien planchón. Si nosotros tenemos un perfil, por ejemplo, de 30 centímetros por 30 centímetros que viene de la, vamos a decir, de la fundición, viene del colado en una lingotera, ¿qué podemos hacer? Un perfil estructural, una viga tipo I, una viga tipo W, una viga tipo canal o un riel, por ejemplo. Si lo que nosotros partimos es de un planchón, lo que vamos a obtener son productos planos. Pueden ser placas, puede ser lámina. Si es más, vamos a decir, con un ancho menor a unos 90 centímetros, hablamos de una banda, etcétera. Y si partimos de un lingote que originalmente tiene 15 centímetros por 15 centímetros, al cual llamamos tocho o palanquilla, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es varilla de construcción o barras, o por ejemplo, ángulo perfil también pudiera ser el caso, ¿sí? Muy bien. En la laminación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros trabajamos en caliente, al pasar el material a través de los rodillos, ¿qué le va a pasar? Se va a alargar. Si estamos trabajando en caliente, después de ese alargamiento que sufre por efecto de la deformación del paso a través de los rodillos, el cristal empieza a regenerarse y entonces lleva a cabo un proceso de recristalización dinámica. Entonces, si lo vemos en dirección del viaje, después de un cierto intervalo de tiempo, ¿qué le va a pasar al cristal? Va a volver a estar en su misma condición. Vamos, no se entendió, esto ya lo habíamos explicado. Guardamos esto por si algún día sirve para algo. Borramos aquí los dibujos y la idea vamos a tratar de plantearla con algún sistema muy sencillo. Entonces, laminado en caliente, ¿a qué temperatura estamos? Si quieren vemos así, lo voy a poner con otra forma, mejor punto 7 de fundición. Cuando menos 0.7, 0.75. Si esto fuera 0, estaríamos a 1200 grados, religioso, ¿sí? ¿Con qué vamos a deformar? Con unos rodillos. Los rodillos están, pues básicamente fríos. Los voy a poner con otro color para que se vea diferente. Entonces, tenemos los rodillos. Voy a ponerlos aquí. Tenemos los rodillos, ahí así. Más o menos ahí se ven iguales, ¿no? Y se ven más o menos circulares. Muy bien. Entre los rodillos hay una cierta separación. Entonces, marcamos la separación con otro color. Muy bien. Entonces, entre los rodillos o en los rodillos vamos a tener una cierta separación. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Entonces, los rodillos tienen una cierta separación que podemos ahí considerar. Luego, el material de los rodillos tiene un cierto espesor inicial. Muy bien. Ahí vamos a marcar el espesor inicial. Espero que con esto quede. Entonces, ahí tenemos el espesor inicial, ¿sí? Al pasar el material a través de los rodillos, o sea, bueno, regresemos a esto. Aquí tenemos una separación, ¿sí? Aquí tenemos un espesor al inicio. Si el material lo hacemos pasar a través de los rodillos, entonces vamos a poner abajo ya cuando el material está pasando a través de los rodillos. Espero que ahí esté. El material quedamos que iba en rojo, ¿no? Entonces cambiamos color. Entonces, primero, la separación de los rodillos, ¿cómo es con respecto a su espesor inicial?
Muy bien. La separación tiene que ser menor, ¿no? Entonces tenemos separación de los rodillos es menor que el espesor inicial. Muy bien. El material entonces pasa por el rodillo y al pasar por el rodillo adquiere algo que le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a esto? Le llamamos espesor, perdón. A esto le llamamos espesor final, ¿no? Espero que ahí más o menos quede. Ahí está, ¿sí? Entonces el espesor inicial ya no lo marco. Ya está definido, ya lo habíamos definido antes. Entonces el material va a pasar aquí a través de los rodillos y conforme va pasando a través de los rodillos se va deformando, ¿no? Ahí está. Muy bien. Qué feo esto. Entonces ya sabemos que aquí tenemos un espesor final. Quedó horrible esa H. Quedó como enferma. Todo así como... Entonces tenemos el espesor final. Sabemos que el espesor final, pues es por obligación menor que el espesor inicial. Bueno, ahí eso no tiene ninguna gracia. Pero por otro lado, fíjense, esto sí es interesante. El espesor final va a tender a ser la separación, pero en el sentido estricto el espesor final es mayor, y voy a poner así en el límite igual para que no se me espanten, que la separación entre los rodillos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más observo aquí? Bueno, yo observo que el rodillo, los rodillos, ¿cómo son? Ambos rodillos tienen el mismo diámetro o el mismo radio, como lo quieran ver ustedes, ¿sí? Normalmente eso es así. Entonces tengo aquí un rodillo con un radio R, el otro rodillo con el radio también R, ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho qué pasa con el material. Esto lo habíamos comentado en una clase hace ya bastantes días. Entonces decíamos, el material al inicio tiene unos cristales que no necesariamente tienen que tener una orientación preferencial. Simplemente digamos que aquí tenemos estos cristales. Muy bien. Entonces no me voy a detener tanto. Al pasar a través del rodillo, ¿qué les pasa a esos cristales? Bueno, se van a tender a alargar. O sea, se van a aplastar y se tienden, ¿qué? A alargar. Entonces, a la salida, los cristales, ¿cómo van a ser? Van a tener aparentemente un diámetro menor. Entonces, tenemos estos cristales, ¿cómo quedaron? Pues al ser aplastados, quedaron alargados. Espero que ahí quede la idea del concepto. Habíamos dicho, si estamos hablando de trabajo en caliente, ¿qué va a pasar? Los puntos de intersección entre varios cristales van a actuar como núcleos de recristalización y entonces el material va a empezar a reformar, va a formar nuevos granos. Con alguna orientación en particular, espero que no, o que no quede así la imagen. Sin una orientación, son granos, sin una orientación particular al azar. Espero que así quede. Por efecto de la temperatura, ya que estamos trabajando en caliente, ¿qué se va a empezar a generar? Entonces, estos cristales van a empezar a crecer. ¿Sí? Entonces, este proceso de regeneración, ¿cómo le llamamos? Recristalización dinámica. Eso ya lo habíamos comentado. Muy bien. Ahora, veamos de nuevo esto. Nosotros tenemos nuestros dos rodillos. Muy bien.
Los voy a poner aquí en este lado mucho más grandes. Espero que más o menos se vean de ese Profe, lado. antes de seguir, una duda. Dígame usted. Si por algún motivo de aplicación o algo por el estilo deseáramos que no se continuara la recristalización dinámica, ¿qué ¿Qué tendríamos que podrían hacer? hacer? Enfriar rápidamente. O sea, ahorita vamos, cuando vean ustedes sus videos, van a ver. Lo voy a poner aquí con otro color, con este azul. Ustedes en los videos lo que van a ver es que hay chorros de agua, así de alguna manera, hay chorros, chisguetes de agua que se dirigen hacia los rodillos. Esta agua que se dirige hacia los rodillos, ¿para qué es? Para evitar un sobrecalentamiento del rodillo, para mantener el rodillo a una temperatura adecuada, ¿sí? Entonces, ustedes podrían aquí a la salida, ustedes pueden poner aquí a la salida sin mayor problema, pueden poner un aspersor o unos aspersores, ¿sí? A la salida del material de los rodillos. No sé si más o menos mi feo dibujo da la idea de lo que quiero decir. Entonces ponemos aquí unos aspersores y enfriamos rápidamente. ¿Eso es factible? Sí. ¿Para qué se hace? Para controlar las propiedades. Eso se hace en función del control de propiedades que ustedes requieran en el material. Normalmente se haría en la última pasada de laminación, no antes, sino en la última, ¿sí? No sé si con eso está su respuesta. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Entonces, más o menos, aquí trato espero que se vean más o menos del mismo tamaño los rodillos. Ya quedamos que ambos tienen el mismo radio, ¿sí? De no tener el mismo radio, lo que sucede es que se genera una componente tangencial hacia arriba o tangencial hacia abajo. O sea, el material tiende a subir, se tiende a pegar al rodillo superior o al rodillo inferior, ¿sí? Eso si no fueran exactamente del mismo diámetro, ¿sí? O del mismo radio, como ustedes lo quieran ver. Muy bien. Entonces, el material vamos a ponerlo, entra aquí, espero que más o menos esté así. Y entra, ahí está. Muy bien. Muy bien. Hacemos un corte en el material, no tenemos que ver más que esa sección de la pieza. Ahí cortamos el material, ¿sí? Y sale acá. Muy bien. Sin más ahorita, ¿cómo veo al material? Bueno, aquí también nomás esta parte hasta aquí, porque ya además no tengo más para dónde irme. Ahí estoy. Ahí estoy. O sea, corto el material, nada más veo esa sección del material. Muy bien. A ver, el material, ¿qué hace con respecto a los rodillos? Los rodillos de alguna forma tienen que estar sujetos. A ver si puedo hacerlo con esto. No, va para atrás, no. Entonces voy a usar esto, ¿sí? De alguna manera, perdón, aquí esto me salió al revés. De alguna manera, estamos aplicando una carga, ¿sí? En realidad no le estamos aplicando sobre el centro de rotación del rodillo. A toda acción corresponde una reacción, entonces aquí abajo tenemos otra carga. Deben de ser estas cargas colineales. Una cancela la otra, hay equilibrio. Estas cargas que estoy poniendo ahí, ¿qué representan? Representa la carga de laminación, la fuerza que necesitamos nosotros aplicar para lograr deformar el rodillo, fuerza de laminación. Muy bien. Esta fuerza, si ustedes se fijan, mañosamente no la puse sobre el centro del rodillo. El centro del rodillo vamos a decir que está aquí. Ahí voy a poner, ese es el centro del rodillo. Entonces, la carga de laminación pasa a una cierta distancia. Aquí a una cierta distancia, ¿sí? Esta distancia
a final de cuentas, ¿para qué me sirve o qué concepto me lleva? Muy bien, tenemos fuerza por distancia es igual a ¿cuánto? Entonces, ahí decimos, esta distancia en este momento le voy a llamar lambda. Es muy común que en los libros de texto venga como lambda. Entonces, yo puedo decir ya que el par para mover un rodillo es igual a la fuerza de laminación por el brazo de palanca al que ésta se aplica por lambda. Son 2 rodillos, entonces el par de laminación es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 veces el par para mover un rodillo. Es igual entonces a 2 fuerza de laminación por la distancia a la que pasa esa fuerza con respecto al eje de rotación. Muy bien. Hasta ahí, dígame usted. ¿Podría volver a explicar esa parte de la lambda, porfa, de la distancia? No, ahorita nada más aquí. Déjeme poner el otro centro en el otro rodillo. Ahí así. Ahí así, porque ahorita lo voy a necesitar. Muy bien. Entonces, a ver. Yo tengo la fuerza de laminación. La fuerza de laminación, ¿cómo deben de ser? Deben de ser cargas que son colineales, se cancelan una a la otra. Pero esa fuerza, ¿cómo la puedo ver? Como la fuerza que tengo que aplicar para que el rodillo esté girando. Entonces, la fuerza por la distancia al eje de rotación del rodillo, la distancia, ¿cuánto es? La distancia es esta, lambda, ¿no? Entonces, la fuerza por la distancia es el par de laminación, ahí lo tenemos. Y ahora, ¿cuántos rodillos tengo? Siempre voy a tener 2 rodillos. Entonces, el par total para llevar a cabo el proceso de laminación va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2 veces el par necesario para mover un rodillo y por consecuencia, sustituyendo el par para mover un rodillo, va a ser 2 veces la fuerza de laminación por la distancia a la que pasa esta carga con respecto al eje de rotación del rodillo. No sé si ahí estuvo la explicación. Usted me dice. Sí, muchas gracias. Ándele. Muy bien, me voy a la otra figura. Entonces, muy bien, aquí esto. Yo voy aquí a trazar una línea, la trazo en otro color. Se supondría que esta línea que acabo de trazar, es más, la voy a poner en otro color totalmente diferente. La voy a poner en, este ya lo usé. La voy a poner en verde, verde no lo he usado. Épale. A ver, así. Muy bien. Esa línea que está ahí une los centros de los 2 rodillos, la línea en verde que acabo de trazar. Esta línea, ¿qué me representa? Me representa el plano de salida. Ahora, igualmente en verde, voy a trazar otra línea. Bueno, esta no me quedó muy bien donde yo quería. Bueno, más o menos aquí con buena voluntad, ¿sí? La línea que acabo de trazar y que está, no me acaba de gustar. La voy a volver a, prefiero que, a ver, va para atrás, ¿sí? Entonces, muy bien. Voy aquí a hacer un pequeño, voy a borrar esta línea de aquí. La voy a volver a trazar para que quede bien. Muy bien. Esto que acabo de dibujar, ¿qué me representa? En verde, claro, tengo el plano de entrada, ¿sí? Entonces, la entrada la voy a indicar con una O o con un 0. Y la salida, pues con una O, ¿no? Por open. Y aquí, el plano de salida, ¿con qué lo voy a indicar? Con una F, ¿sí? Muy bien. Entre el plano de entrada y el plano de salida, ¿qué es lo que tengo descrito? Bueno, pues lo que hay aquí es un arco, ¿no? O sea, el material sigue una trayectoria de un arco. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Es un arco. Muy bien.
Entonces vamos viendo qué observamos, ¿sí? Muy bien, le cambiamos aquí el color, déjenme ver con este. Aquí yo voy a trazar una línea. No me gusta porque se confunde con las dos que tenía acá. Entonces, voy a quitarlas, las voy a volver a trazar. Habíamos dicho que era verde, pues lo hacemos en verde. Con esta línea en verde oscuro unimos los dos centros de rotación. Ahí está. Entonces, verde claro, plano de entrada, verde oscuro, plano de salida. Entre el plano de entrada y el plano de salida, ¿qué tenemos? Tenemos la deformación. La deformación se va a resultar por efecto de dos cargas. Muy bien, vamos a usar un color diferente, a ver si se ve. Entonces, lo voy a poner aquí. Va a haber una carga, esta que está en rosa que acabo de manejar, esta le voy a llamar presión radial. ¿Por qué es presión radial? Pues por sus características, ¿no? Muy bien. Pero por otro lado, el material está en contacto con los rodillos. Los rodillos se están girando con una cierta velocidad angular. Ahí está. La velocidad angular en ambos rodillos, ¿cómo es? Es exactamente la misma. Velocidad angular. Muy bien, ahí está. Entonces, al principio, fíjense ustedes, al principio, la velocidad del rodillo es menor que la velocidad del material, o sea, a la entrada. A la salida, la velocidad del rodillo es mayor, perdón, la velocidad, y lo puse al revés, discúlpenme, lo puse exactamente al revés. Borro aquí y borro acá. Vuelvo aquí. Entonces, al principio, la velocidad del rodillo es mayor que la velocidad del material. Al final, la velocidad del rodillo es menor que el material. Muy bien. Es más, ya no le voy a poner M, simplemente voy a borrar esto, voy a borrar aquí y vuelvo a escribir. Entonces, simplemente voy a hablar de que tengo una velocidad a la entrada y una velocidad a la salida. ¿Qué significa esto? Véanlo de otra forma. Lo que significa es que nosotros a la entrada tenemos una cierta velocidad del material. ¿Cómo es el material a la entrada? Pues es un elemento rígido. ¿Cómo es la velocidad de todas y cada una de sus partículas? Es la misma, ¿no? Entonces, a la entrada tengo algo que se llama velocidad inicial. Y una vez que sale el material, estamos aquí, pues el material ya no se está deformando después de que pasó por los rodillos. Entonces, ¿cuál es su velocidad aquí? Pues no me quemo las pestañas para decir cuál es su velocidad. ¿Cómo se llama la velocidad? Simplemente la llamo velocidad de salida. Es más, si quieren, borro aquí una de las flechitas. Esta flechita de aquí la borro. Y entonces vuelvo a escribir. Entonces digo a la salida, tengo velocidad final o velocidad de salida. Muy bien. A ver, fíjense, si a la entrada es menor y a la salida es mayor, ¿eso qué significa? Que debe de haber un punto aquí, en donde la velocidad del rodillo, lo voy a poner con otro color. ¿Qué color? Con este color. Vamos a ponerlo así. Es un color que no habíamos usado. Espero que más o menos ahí estén al mismo nivel. Y entonces voy a tener un plano aquí. Espero que se vea en azul claro. No sé si se ve en azul claro. Este plano
es el plano, así como tengo el plano de entrada, tengo el plano de salida. Aquí cuando las velocidades son iguales, lo que está en azul, le voy a llamar plano neutro. Entonces, en el plano neutro, entonces me refiero al neutro. En el neutro, la velocidad del material va a ser igual que la velocidad de los rodillos. Y la velocidad del rodillo, la velocidad perimetral del rodillo, pues no tengo que pensarle mucho, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Es omega R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda la idea hasta ahí? Muy bien. Continuamos. Si el material, si el rodillo gira a la entrada, aquí donde tengo la flecha en rosa, estamos entre el plano de entrada y el plano neutro, ¿sí? Esta zona de aquí, lo vamos a poner con un color, ¿qué será? Un color, híjole, cualquier color aquí se va a perder. Bueno, esta zona aquí, que estoy poniendo con amarillo, esta región aquí, que estoy poniendo en amarillo, que es una región entre la entrada y el neutro. Ahora uso otro color. Pues ni modo, voy a tener que usar este. Esto que tengo aquí es este color donde está el morado, está entre el neutro y la salida. Entonces tengo dos regiones al momento de estar deformando. De la entrada al neutro, del neutro a la salida. De la entrada al neutro, el material, ¿sí? De la entrada al neutro, el material va más lento que el rodillo. O sea, el rodillo está empujando al material. Si está empujando al material, entonces vamos a tener una flecha en esta dirección, ¿sí? Muy bien. En rosa, ¿qué es lo que a qué me estoy refiriendo? Ya lo habíamos puesto, ahí estaba. Lo voy a poner en color negro porque se pierde. Lo acababa yo de decir. En rosa, la presión, esta carga, esto es, ¿cómo le llamamos? Presión radial. Muy bien, y la carga que viene aquí tangencial que pusimos, la voy a volver a escribir, la voy a poner es más en negro porque se pierde mucho en este color morado. Esta carga, ¿cómo es con respecto a esta carga, esta flecha que acabo de poner en negro? ¿Cómo es con respecto a la presión radial? Es perpendicular. Y esto que acabo de poner en negro, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar carga de fricción, que es un cortante. Esta es una carga tangencial que se debe a la fricción. No voy a usar F, porque pueden confundirse de que estoy refiriéndome a la carga a la entrada. Estoy hablando de carga de fricción, ¿sí? Entonces, digo en negro, hablo de la carga de fricción. Voy a poner TMU para indicar fricción en lugar TF porque la F la hemos usado para indicar plano de salida. Entonces, en todos y cada uno de los puntos de contacto del rodillo con el material va a haber dos cargas, una presión radial y un cortante debido a la fricción. Entre el plano de entrada y el neutro, la carga de fricción mete al material entre los rodillos. Entre el plano neutro y la salida, vamos a ponerlo con colores diferentes. Vamos a tener una presión radial. Vamos a tener una presión radial, pues sigue siendo de deformación del material, pero al ir más rápido el material que el rodillo, la carga de fricción va a ir en sentido contrario, ¿sí? Entonces, de la entrada al neutro, la fricción mete al material a los rodillos. Del neutro a la salida, la fricción
detiene al material con respecto de los rodillos, o sea, lo van frenando porque el rodillo va más lento que el propio material. ¿Queda la idea hasta ahí? ¿Con eso podemos continuar? ¿Sí? ¿No? Ustedes me dicen. Sí, doctor. Muy bien. Sí, profe. Entonces, vuelvo a marcar otra línea aquí. Esta línea la voy a poner con un color nuevo. Esta línea de aquí. No me gusta. La voy a poner con ¿qué color no hemos utilizado? Pues todos están usados ya. La voy a poner a ver si con este. Esta línea, bueno, la vamos la voy a poner, la voy a ensanchar. ¿Sí? Espero que ahí la línea se vea mucho más marcada. ¿Sí? Esta línea que acabo de marcar, ¿qué representa? Yo tengo un arco de contacto entre el material y el rodillo. ¿Sí? Entre material y rodillo tengo un arco de contacto entre la entrada y la salida. Y esta línea que remarqué que está bien gruesa ahí, ¿qué representa? Esta línea la voy a volver a marcar. Muy bien, esta línea que está aquí, bueno, no tan remarcada, porque ahí sí ya quedó excesivo. No me gusta. Ahí sí me gustó. Esa línea que acabo ahí la marqué bien gruesa. Esta línea, ¿cómo le voy a llamar? Es la longitud proyectada del arco de contacto. Esta línea, a partir de este momento, la indicamos como LP. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este proceso de análisis, nosotros en lugar de analizar sobre el arco de contacto, vamos a analizar sobre la longitud proyectada del arco de contacto. Y entonces lo que vamos a considerar es la presión aquí, aplicada no sobre el arco, la presión aplicada sobre vamos a decir, la línea paralela al eje de laminación. ¿Sí? Sobre esta vamos a considerar que se está aplicando la carga, que se está aplicando la presión. Espero que más o menos esas flechitas nos permitan entender que ahí estamos aplicando la presión. Muy bien, la presión no tiene por qué ser un valor constante. La presión va a crecer, va a llegar a un máximo en el neutro y luego va a volver a bajar. Entonces, la presión sube y luego baja. ¿Sí? Pero ¿qué estoy buscando ahí? Bueno, en lugar de considerar que la presión, como es la realidad, está aplicada sobre el arco, la presión la considero sobre la longitud proyectada del arco de contacto. Chequen ustedes sus variables. Esta es un cateto, LP es un cateto, donde la hipotenusa es R y el otro cateto es R menos delta H sobre 2, ¿sí? R, ¿cómo es con respecto a delta H sobre 2? ¿Cómo es el radio con respecto a la reducción de espesor? Bueno, aquí está mal, esto es delta H, nada más puse H. Voy a borrar aquí. Vuelvo a escribir. Entonces, delta H es el cambio de espesores, ¿no? Delta H. Entonces, el radio es mucho mayor que el cambio de espesores sobre 2. Entonces, bajo esta consideración, puedo aproximar que la longitud proyectada del arco de contacto es igual a la raíz cuadrada de R por delta H. Luego vemos esa demostración, ¿sí? Bajo la condición que R es mucho mayor que la reducción de espesor del material. Muy bien, con eso tenemos para empezar a analizar el proceso y nos regresamos a las diapositivas. Ahí estaban en las diapositivas. Muy bien. Perfecto. Entonces,
Nosotros tenemos que en la laminación, ¿qué estamos haciendo con los cristales? Los estamos alargando, los estamos deformando. Si trabajamos en caliente, en las intersecciones entre los cristales son zonas de alta energía. Entonces, a partir de esos puntos se van a regenerar, a recristalizar, a reformar la estructura cristalina del material. Y entonces, bueno, después de un cierto tiempo que transcurre desde que salió el material de los rodillos, esto, vamos a decir, la orientación de los cristales va a ser al azar, no van a tener una orientación preferencial. Muy bien. Ahora, para hacer la deformación en laminación, ¿qué necesitamos? Rodillos. Y los arreglos con los que vamos a trabajar van a depender de cuántos rodillos tenemos y cómo están organizados, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla para poder deformar en laminación es con 2 rodillos de igual diámetro. Y entonces hablamos de un laminador dúo. O puede ser que tengamos 3 rodillos de igual diámetro, un superior, un medio y un inferior. Nunca trabajan los 3 rodillos a la vez, siempre trabajan nada más 2 rodillos, sea el superior y el medio, o sea el medio y el inferior. Por ejemplo, el material pasa entre el superior y el medio, hay un elevador que nos permite que el material ahora regrese pasando entre el medio y el inferior. Si ustedes analizan cómo están rotando los rodillos, en el primer par de rodillos el material va de izquierda a derecha. En el segundo par de rodillos, por la forma en que están girando, va a tener que ir de derecha a izquierda. Entonces, a través de elevadores en ambos lados del sistema, podemos tener un proceso continuo de deformación. Esto está limitado por la longitud del lingote, desde luego, ¿sí? Pero, entonces, esto nos ahorra espacio al estar trabajando. Puedo trabajar con 4 rodillos, de los cuales 2 son de trabajo y 2 son de apoyo. Los de apoyo evitan flexión de los rodillos de trabajo. Los rodillos que están en contacto con el material son rodillos de trabajo. Los rodillos que respaldan, que evitan la deformación, la deflexión de los rodillos de trabajo se llaman rodillos de apoyo. O puede ser que tenga más de 2 rodillos de apoyo. Y entonces hablo de un laminador en racimo. Dúo, trío, laminador cuarto, laminador en racimo. Ahora, si el material pasa de una caja a otra caja de laminación, si tenemos un proceso en donde el material va pasando sucesivamente por varias cajas de laminación, hablamos de que tenemos un laminador continuo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, laminadores puede haber tan pequeños como el que esté en el taller, que es un laminador experimental con rodillos de más o menos 12 centímetros de diámetro, 4,5 pulgadas, ¿sí? O podemos tener laminadores con rodillos tan gigantes como los que se ven en la imagen inferior izquierda, ¿sí? Esto tiene que ser para trabajar con lingotes que cuando menos sean, pues prácticamente de 1 metro por 1 metro, ¿sí? O sea, lingotes extraordinariamente masivos. Muy bien. Cuando nosotros requerimos ajustar o calibrar los costados de un material, los costados, o sea, cuando requerimos que los costados de la pieza se calibren, por ejemplo, aquí para hacer una viga tipo I, entonces tenemos 2 rodillos horizontales, que son los que causan la deformación principal, y 2 rodillos verticales, cuya única función es ajustar que el material no quede, ¿cómo pudiéramos decir? No tenga una superficie cóncava, ¿sí? Convexa, a ver, cóncava, sí, no convexa, ¿sí? Muy bien. Laminador cuarto se ve claramente cómo va pasando el material, no debe de haber mayor problema, ¿sí? Muy bien. Un laminador en racimo, tengo 2 rodillos de trabajo y muchos rodillos de apoyo. Este es el laminador mecánicamente más complejo y solamente se usa para trabajar espesores muy pequeños, o sea, menores de unos 3 milímetros en materiales muy tenaces, por ejemplo, acero inoxidable.
La unidad básica para laminar, ¿cómo le llamamos? Caja de laminación. Es una estructura de acero fundida en la que se van a colocar, sobre la que se van a colocar los rodillos. De los rodillos van las chumaceras y las chumaceras ya se apoyan sobre la caja de laminación. En este caso tenemos un sistema en donde tenemos un laminador cuarto. Normalmente el rodillo inferior está fijo, ¿sí? Y el rodillo superior tiene un grado de libertad, o sea, puede subir y bajar. ¿Para qué? Para ajustar el espesor del material que va a pasar a través de los rodillos, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a este laminador que tenemos del lado izquierdo? Un laminador cuarto, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos de nuevo cómo están los rodillos en sus chumaceras, los elementos de sujeción para soportar el rodillo superior. Debemos de tener una guía de entrada y una guía de salida, ¿sí? En el caso de la derecha se ven los rodillos y un elemento, normalmente esto de que el apriete se haga a mano, pues eso era ni de mi época, era de hace 100 años, ¿sí? Normalmente el apriete o el ajuste de la separación de los rodillos es automático en función del espesor o en función de cómo vamos ajustando el espesor del material, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos un laminador común y corriente con rodillos acanalados. ¿Para hacer qué? Pues seguramente para hacer una pieza de sección elíptica. Tenemos varias ranuras, cuando menos cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Significa que las 6 ranuras pueden trabajar a la vez? No. Significa que el material muchas veces va pasando por estas ranuras en función de cómo vamos reduciendo su espesor. Eso dependería del diseño, del proceso, del diseño de la instalación, ¿sí? Entonces, esto es una caja dúo con rodillos ranurados. Muy bien. Una caja trío con rodillos ranurados. Se ve claramente el rodillo, qué forma tiene en su extremo. Tiene la forma de un trébol de 4 hojas. Los coples que van ya a las flechas de transmisión, a los ejes de transmisión, ahí se ven. Los coples son fusibles mecánicos. O sea, cuando viene una sobrecarga, pues no me interesa que se reviente el rodillo es muy caro. Entonces, mejor que si tengo una sobrecarga, que se reviente este cople. Entonces, normalmente este cople va a ser de hierro gris, ¿sí? Muy bien. Preguntas, ustedes me detienen, si no yo me sigo. Muy bien, tenemos el material. ¿A qué temperatura empezamos a laminar? A 1200 grados. ¿A qué temperatura dejamos de laminar? A 900 grados. Evidentemente, me estoy refiriendo a un acero, ¿sí? Un laminador con ajuste hidráulico. Se ve claramente en la parte superior que tiene 2 pistones hidráulicos que son los que nos permiten ajustar la separación de los rodillos y por lo tanto el espesor del material que se va a estar laminando, ¿sí? Vemos el tamaño de la caja de laminación. Sin ser extraordinaria, es una caja de laminación ya de tamaño importante, vamos a decir, ya grande. Muy bien. El rodillo, ¿cómo se hace? El rodillo se hace forjado. Evidentemente que tiene que ir maquinado, o sea, vemos cómo los hacen, o sea, se va a forjar, pero luego se va a maquinar y el acabado de la pieza, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del acabado superficial de estos rodillos. Si hay alguna duda, me detiene. Vemos aquí un laminador cuarto, debe de ser un laminador cuarto que trabaja en línea. Entonces aquí el material va pasando de caja de laminación a caja de laminación. Son 5 cajas de laminación en donde el material va pasando secuencialmente. A la derecha vemos un laminador, ¿sí? fuera de servicio, cómo están los rodillos, cómo están sus chumaceras y cómo está la caja de laminación, o sea, el castillo. A la caja, vamos a ir a los elementos de soporte, se conoce como castillo o caja de laminación. Un laminador dúo, está entrando el material por el lado izquierdo, se ve que hay una guía de entrada, vemos el material a la entrada, vemos el material, el espesor que se reduce y ya no lo vemos prácticamente a la salida, pero bueno, del lado derecho estaría la salida. De nuevo, un laminador, aparentemente es dúo, bueno, no aparentemente es dúo, en la derecha vemos en azul, un laminador dúo
con un sistema de ajuste hidráulico. Son pistones hidráulicos los que se usan para calibrar la separación de los rodillos. Laminador trío, muy antiguo, en verde, la caja de laminación, toda la estructura. Esta estructura es de acero fundido, de acero colado, y los rodillos pueden ser de hierro nodular o pueden ser de acero. Normalmente en laminación en caliente es de hierro nodular, ¿sí? En el lado derecho vemos un rodillo arriba, un rodillo abajo y 2 rodillos en el centro. Entonces estamos viendo un laminador cuarto. ¿Alguna duda? Ustedes me dicen. Vemos el extremo, o sea, de donde van las chumaceras, de un laminador en racimo. Vemos ahí cuántos rodillos de apoyo hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de cada lado. 18 rodillos de apoyo y solamente los 2 rodillos, siempre que tenemos 2 rodillos de trabajo, ¿sí? Vemos aquí un laminador moderno, ¿sí? Con un sistema de ajuste hidráulico. Nosotros tenemos, sí, dígame. Por ejemplo, en el que pasó ahorita en el rodillo de racimos, bueno, es que yo no como que no le veo por qué tiene tantos rodillos de apoyo. ¿Es para que tenga más fuerza o para que tenga más mejor fuerza? tolerancia? A ver, la carga que vamos a necesitar para deformar es proporcional al radio de los rodillos. Desde ese punto de vista, usted cómo quisiera que fueran los rodillos. A mayor radio del rodillo, mayor carga. Entonces, ¿usted cómo me diría que tiene que ser el radio del rodillo? ¿Muy pequeño o muy grande? Muy chico, ¿no? A ver, exactamente. A mayor radio, más carga. Entonces, para bajar la carga, puedo reducir el radio. Pero el rodillo, ¿cómo lo veo? El rodillo está apoyado en chumaceras en los extremos, ¿sí? Entonces, lo puedo ver como una viga empotrada en los 2 extremos, o más sencillo, como una viga simplemente apoyada. Entonces, si el rodillo es muy delgado, ¿qué le va a pasar al momento que lamine? Se va a flexionar. Si el rodillo, ya sé que esto no es circular, pero me sirve para explicar. Si el rodillo es muy delgado, la carga, ¿qué va a hacer? Lo va a doblar. No sé si se ve. No sé si se ve que se dobló. O sea, nosotros sí. El rodillo sin carga es recto. Al aplicar carga, ¿qué le pasa? Se dobla. Entonces, ¿qué va a pasar con la pieza que ustedes estén laminando? No tienen control dimensional. Los vamos a decir, las partes de los extremos, o sea, los bordes, van a tener menor espesor que el centro de la pieza. No sé si queda claro esto. ¿Sí? Entonces, sí, profesor, ya lo entendí. Gracias. Ustedes tienen muchos rodillos, lo que evitan, si ustedes apoyan a los rodillos, lo que hacen es que por más carga que haya, el rodillo no se flexiona. Entonces tienen un control del espesor perfecto. No sé, con eso está la idea. Para eso son los rodillos de apoyo, ¿sí? Son para evitar deformaciones, pandeos o flexiones del rodillo de trabajo, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos la vista lateral lateral y frontal de un laminador. ¿De qué tipo? Un laminador cuarto. En un laminador cuarto, el radio o el diámetro del rodillo de trabajo es de 1/3 a 1/4 del diámetro del rodillo de apoyo, ¿sí? Muy bien. Lo más sencillo es tener un laminador así con 4 rodillos. Con eso reducimos el diámetro del de trabajo y reducimos por consecuencia la carga. Y entonces, al tener 4 rodillos, o sea, uno de apoyo, uno de trabajo y sobre este uno de apoyo, entonces tenemos un rodillo de trabajo y un rodillo, espero que se vea, no se ve, un rodillo de trabajo y un rodillo de apoyo, ahí como está la figura. Entonces, el rodillo de trabajo me reduce la carga y el rodillo de apoyo me evita la flexión, o sea, me garantiza control dimensional en el espesor. Lo vemos frontal y lo vemos de costado el laminador. El rodillo de arriba es el que se sujeta, o sea, véanlo como que está sujeto de los elementos en azul. ¿Esto qué le permite? Subir y bajar, y con eso ¿qué hacemos? Ajustamos la separación y por lo tanto ajustamos el espesor del material
que va a estar pasando a través de estos. ¿Queda la idea? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Ahí lo tenemos, o sea, este sí es un dibujo muy pedestre, está de hecho de a tiro de, parece de hecho por niños del jardín, pero bueno, la idea, tenemos los dos rodillos de trabajo, en verde son los portachumaceras, ¿sí? En la parte de arriba están los elementos para sujetar el rodillo superior, subirlo y bajarlo. Y lo que está en verde del lado izquierdo es lo que se llama una caja de piñones, ¿sí? La caja de piñones es un divisor de potencia. Normalmente ustedes van a tener un solo motor para mover a los dos rodillos. Entonces tienen un solo motor. Entonces lo que ustedes van a hacer es el motor, con la flecha del motor, el eje del motor, acciona la caja de piñones. Y la caja de piñones tiene dos ejes con engranes del mismo número de dientes, o si lo quieren ver así, con engranes del mismo diámetro. Entonces, los dos, uno va a transmitir al otro el movimiento. Si transmite el movimiento, ¿cómo va a ser la rotación? Uno gira en sentido horario y el otro gira en sentido antihorario, que es precisamente lo que necesitamos en los rodillos. Uno que tenga sentido horario y el otro que tenga sentido antihorario, para que puedan hacer que el material pase a través de estos. Entonces, la caja de piñones me divide la potencia y me permite accionar de manera independiente a la misma velocidad angular a ambos rodillos. No sé si estamos de acuerdo, si queda la idea. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, muchas veces, por ejemplo, aquí tenemos un laminador en racimo. Ahí está, la estructura en gris es el, vamos a decir, el castillo en sí, es la caja de laminación, sí, es el soporte. ¿Cómo le llaman? El mill housing, en inglés sería el mill housing. Luego tenemos la caja de piñones, que es el divisor de potencia, y el motor que saca un solo eje, una sola flecha. Entonces tenemos un solo eje, llega a la caja de piñones y de la caja de piñones salen 2 o 3 ejes, dependiendo si es un laminador con 2 rodillos de trabajo o un laminador trío que tiene 3 rodillos de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí está una caja de piñones para un laminador trío. Un solo eje de entrada, se entiende que es el que lleva toda la potencia, por eso es de mayor diámetro. ¿Y cuántos ejes de salida? 3 ejes de salida. Esos 3 ejes de salida que se caracterizan, que están todos girando a la misma velocidad angular, ¿sí? Entonces, 2 de ellos van a girar horarios y uno de ellos va a girar antihorario o a la inversa, ¿sí? ¿Cómo vemos el sistema? ¿Cómo vemos la transmisión? Tenemos el motor aquí a la izquierda, tenemos las flechas, los ejes de transmisión, tenemos la caja de piñones que van a ser engranes doble helicoidal para que la carga se transmita suavemente. Si meten engranes rectos los vuelan, no van a tener, no va a soportar. Luego tenemos la transmisión con los coples que ya quedamos que son fusibles mecánicos. Y luego de la transmisión que van nuestros rodillos de laminación. Ahora, siempre el motor de accionamiento de una caja de laminación es de baja velocidad. O sea, van a ser motores. Recuerden ustedes que la velocidad de giro en un motor depende de 2 cosas. 1, de la frecuencia. 2, del número de pares de polos que tienen en el rotor y en la armadura, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la frecuencia, ¿sí?, entre el número de pares de polos, o sea, si ustedes tienen un par de polos nada más, pues como que el motor, el par no es continuo, entonces normalmente lo que hacen es separan el rotor y va a estar ¿cómo pudiéramos decir? Las 3 fases van a estar separadas. ¿Para qué? Para que el par más o menos sea continuo. O sea, un motor de alta potencia, quizá por ahí debería de haber empezado, siempre va a ser trifásico. Y un motor de estos va a ser un motor de baja velocidad. La velocidad está dada
por vamos a decir, la frecuencia entre el número de pares de polos, ¿sí? Si es un solo par de polos, pues vamos a decir que tenemos 3,600 RPM. Si son 2 pares de polos, tenemos 1,800, ¿sí? Si tenemos entonces 3 pares de polos, tendríamos 1,200, 4 pares de polos, 900. Y así me puedo seguir aumentando el número de pares de polos. Normalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos motores lentos. Con esto, ¿qué se tiene? Lo que vamos a tener es ahí rotores de mucha masa, rotores muy grandes. Entonces, un rotor muy grande tiene mucha inercia. Por consecuencia, al momento que venga una sobrecarga, no le importa al motor. ¿Por qué? Porque la misma inercia le ayuda a vencer esa demanda, ese sobreparo, esa sobrecarga que se pudiera presentar. Entonces, los motores en los laminadores son de baja velocidad y de un gran número de pares de polos para tener una fuerza, un par constante y un elevado, no solamente constante, sino una alta magnitud, una gran magnitud en el par del motor que nosotros vamos a trabajar. Muy bien. ¿Cómo se controla esto? Normalmente podemos tener sensores a la entrada y sensores a la salida. Y estos, con base en la programación que se tenga, nos deben de permitir en un momento dado hacer ajustes a toda la línea de laminación para garantizar que a la salida o al terminar la laminación se tenga el espesor que precisamente nosotros estamos demandando. O sea, si yo quiero un espesor de 2 milímetros, pues que produzca un espesor de 2 milímetros, no de 2.1 milímetros ni de 1.9 milímetros, sino de 2 milímetros. Esto es bien importante en la industria automotriz, ¿sí? ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo. Imagínense ustedes que tienen tolerancias del más o menos el 5% en el espesor de la lámina. Con eso ya les dan en toda la torre a todas las etapas de estampado, troquelado y al mismo peso del vehículo, ya que si ustedes consideraban que iban a ser 300 kilos de lámina, pues no van a ser 300 kilos, van a ser 330, si aumentara en 10% el espesor. Y eso parece que es una nada, pero eso es pasar de 1.9 milímetros a 2.1 milímetros. Entonces, para la industria es fundamental un control preciso, prácticamente a la centésima de milímetro, de la lámina que se está produciendo, ¿sí? Muy bien, ¿qué observamos aquí en las dos imágenes? Un tren, la figura de un tren de laminación, ¿sí? Tiene rodillos, normalmente, como deben de ser, de eje horizontal, pero también tiene rodillos verticales. Cuando en una misma caja de laminación combino rodillos horizontales con rodillos verticales, digo, o me refiero a esta, como una caja universal o block X, ¿sí? Entonces, cuando combino horizontales y verticales es una caja universal. Normalmente en productos planos, sea en caliente o sea en frío, la última etapa representa el enrollado. Si ustedes ven la lámina, cómo viene la lámina, cómo llega la lámina, cómo sale de la planta la lámina no sale como hoja, sale como rollos. Muy bien. Tenemos una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas, 6 cajas, 7 cajas. Un tren de laminación continuo de 7 cajas. ¿Estamos? Este ya lo habíamos visto, es un tren de laminación continuo de 5 cajas. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema de un tren de laminación muy antiguo, de hace unos 50, 60, 70 años, 80 años. Los motores antiguos no tenían tanto par, eran rotores más pequeños. Entonces, siempre en el tren de laminación se colocaba un volante de inercia. Esto que está entre el motor y el primer dispositivo es un simple volante de inercia. Muy bien, entonces tenemos el motor, volante de inercia, un reductor de velocidad, una caja de piñones. Es una caja de piñones para un laminador trío y tenemos 3 cajas trío. Esto se le conoce como un tren desplegado o alineado. ¿Cómo están las cajas? Están alineadas, ¿sí?
En la primera caja trabajamos con el rodillo superior y el de en medio. En la segunda caja con el de rodillo de en medio y el inferior. Y en la tercera caja vuelvo a trabajar con el superior y el de en medio. ¿Qué hacemos con el material? El material llega en una cierta dirección, luego en la segunda caja le damos vuelta, en la tercera caja vuelve a cambiar la dirección, ¿sí? La cuarta caja cambia de nuevo la dirección y la sexta caja sale en la misma dirección en que habíamos entrado. A la derecha, ¿qué tendríamos? Motor, caja de piñones, transmisión y 1, 2, 3, 4, 5 cajas. No eran 6, es 1, 2, 3, 4, 5 cajas. Bueno, dice que es 6, pero yo no veo la sexta. Cuento 1, aquí está un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Bueno, entonces tenemos un tren desplegado aquí o alineado. Muy bien. Aquí tenemos un tren continuo, puras cajas universales. Se ven en amarillo los ejes verticales o la transmisión de los ejes verticales y también en amarillo se ve la transmisión de los ejes horizontales. Muy bien. Este tren, ¿para qué sirve? Para hacer viguetas, para hacer vigas tipo I o vigas tipo canal. Todas las cajas que se ven aquí, por lo menos las que se ven claramente, que es 1, 2, 3, 4. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5. Y esta, 5 cajas son universales y solamente la última es una simple caja dúo. Si no se entiende algo, ustedes me dicen. Muy bien. Aquí se ve el material pasando de una caja de laminación a otra caja de laminación. ¿Sí? Muy bien. Aquí se ve también cómo hace una onda al pasar de una dirección a otra dirección. ¿Sí? Se ve que viene en una dirección, se le da la vuelta, para eso se necesita un repetidor, pasa en otra caja, se le da la vuelta y sale en la misma dirección en la que había entrado. ¿Sí? En este caso es una combinación de tren continuo con un alineado. Estos se llaman trenes en zigzag. Muy bien. Ahí se ven los repetidores. El repetidor, que es una canaleta nada más que permite que el material pase de una caja a otra caja de laminación. Aquí cuando menos estamos viendo 2 repetidores en un tren alineado o desplegado. Muy bien. Hasta aquí preguntas. ¿Qué horas tienen por ahí? ¿Quién me da la hora? 2:30. 2:30. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos el tren alineado desplegado. Hay un caso que en lo personal yo nunca lo he visto en todo lo que he andado en México y en Europa. Nunca lo he visto. Probablemente, no sé si en Japón, en Estados Unidos lo tengan. Esto lo que hace es un tren de laminación muy particular. Se conoce como laminador planetario, que combina forja y laminación. Entonces tenemos 2 rodillos principales de gran diámetro, ¿sí?, que actúan como soles, y rodillos pequeños que actúan como planetas que giran alrededor del rodillo mayor. Al ir girando esto, ¿qué van haciendo? Van golpeando al material, lo van forjando y a la vez lo van laminando. Con esto, ¿qué tenemos? ¿Qué ventaja tenemos? Con esto podemos pasar de algo que tenga, por ejemplo, 200 milímetros a la entrada a que a la salida tenga 5 milímetros o 10 milímetros. O sea, con esto nos ahorramos un montón de pasos de laminación, pero el material a la salida queda todo irregular. Entonces, por obligación, se requiere cuando menos 1 o 2 cajas que lo que hagan sea uniformizar, que lo que hagan sea aplanar el material porque quedó con una serie de hendiduras. Muy bien. Ahora, ¿qué observamos en estas imágenes? Secuencia de pasos para hacer diferentes perfiles. Una viga tipo canal. ¿De qué partimos? De una palanquilla. La palanquilla era cuadrada. ¿Qué fuimos haciendo?
fuimos reduciendo el espesor y a la vez fuimos generando los bordes o lo que vendría siendo las patitas del canal, ¿sí? La parte de la pata de la viga U o viga tipo canal. Entonces tenemos esto, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, en el lado izquierdo, que es la otra que más o menos se puede ver, tenemos una secuencia diferente para llegar al mismo perfil. ¿Por qué estas dos imágenes, lado izquierdo y lado derecho? Bueno, es para entender que un mismo perfil lo podemos fabricar a través de diferente número de etapas y diferentes etapas. Simplemente lo que debemos de tener es muy claro cómo vamos a ir deformando para llegar a nuestra geometría final. Muy bien. Aquí lo vemos, o sea, se supone que tenemos dos rodillos ranurados. En el primer paso, en el rodillo ranurado, empezamos a deformar. ¿Qué hacemos? Disminuimos el espesor en el centro. Segundo paso, aumentamos esa reducción, o sea, seguimos disminuyendo el espesor. Tercer paso, continuamos disminuyendo el espesor. Cuarto y último paso, ¿qué tenemos? Una viga tipo I. Es evidente que en este caso, los espesores en lo que son la parte de las patitas de la viga, ¿sí? Van a ser cónicos, no van a ser rectos. Es muy difícil que nos queden totalmente rectos. Entonces, es un proceso que podemos hacer, sí, para una viga ahí, sí, pero necesitaríamos otros pasos adicionales para garantizar que lo que es las patas de la viga nos quede con perfiles o con secciones rectas, no cónicas. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, dos rodillos. En la parte izquierda parece como acanalado. Luego tenemos una parte, lo que sería un rodillo liso. Y luego de la parte derecha aparecen de nuevo canales. Entonces, ¿qué vemos en el rodillo? Voy a verlo así. Tengo la zona donde se coloca el cople, que es el extremo del rodillo. Luego, lo que marca aquí como cuello, la parte recta, la parte cilíndrica es donde van a ir los rodamientos. Siempre son dobles rodamientos cónicos los que se llevan aquí para evitar cargas o para eliminar las cargas que vayan en dirección del eje del rodillo. Luego, tenemos la zona de trabajo del rodillo, que es la tabla del rodillo, sea que vayan ranurado, sea que sea liso el rodillo, es la tabla o zona de trabajo. Y luego del otro lado volvemos a tener el cuello, que es donde van los rodamientos, y la zona donde irían los acoplamientos o los coples en caso de que lleve por los dos lados coples, ¿sí? De nuevo, secuencias. Si lo que quiero hacer es un cuadrado, pues me la voy llevando entre cuadrados y rectángulos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Lo vemos en diferentes formas. En la parte de arriba es cuadrados, rectángulos. En la parte de abajo es con rombos. Rombos y cuadrados, rombos y cuadrados. Si lo que quiero es hacer una sección circular, lo que voy a hacer es elipses con cuadrados. Aquí están puras elipses para llegar a una sección circular, ¿sí? De diferentes condiciones, ¿sí? Abajo tengo partiendo de un cuadrado para generar un ángulo. En la de abajo, partiendo de un cuadrado, de nuevo, a través de puras elipses para generar una sección circular de mayores dimensiones. Entonces, las secuencias de pasos, las geometrías intermedias, dependen de lo que nosotros vamos a producir. Muy bien. Más clara la que tenemos aquí abajo. Tengo una palanquilla de 10 centímetros por lado. Lo primero que voy a hacer es aplastarle y obtengo una sección elíptica. Luego esa sección elíptica la aplasto y obtengo una sección cuadrada. Luego esa sección cuadrada la aplasto y obtengo una elipse. Y así me llevo, esta es una secuencia. Cuadrado, elipse, elipse, cuadrado. ¿Sí? Así vamos llevando elipse, cuadrado, cuadrado, elipse, hasta la penúltima etapa. En la penúltima etapa paso, o sea, ¿con qué entro? Con un cuadrado. ¿Y con qué salgo? Con una elipse, para que en la etapa 10, ¿qué voy a producir?
una pieza de sección circular, particularmente una barra de media pulgada de diámetro. Entonces, en 10 pasos de laminación, a través de un cambio o de una secuencia cuadrado elipse, pasé de una palanquilla de 10 por 10 centímetros hasta una barra de 12.5 centímetros de diámetro. Por ejemplo, una varilla de construcción. No sé si está la idea. Muy bien. Perfecto. Esto es lo que habíamos estado viendo en las figuras, nada más que aquí está en isométrico. Si nosotros tenemos un perfil plano, estamos hablando de que el rodillo es liso y lo que vamos a pasar es de un planchón a una placa o a una lámina, hablamos de laminación de planos. Entonces, al inicio tenemos un espesor, aquí es 1, no hemos llamado espesor o 0. Tenemos un ancho inicial y al final vamos a tener un ancho final y un espesor. Cuando tenemos productos planos como es el de la figura, el ancho al inicio y el ancho al final van a ser iguales, ¿sí? Y entonces, por conservación de volúmenes, cuando reducimos el espesor desde el espesor inicial hasta el espesor final, esa reducción de espesor, ¿en qué se va a transformar? En un aumento de longitud de la pieza, ¿sí? Muy bien, aquí aparecen otros términos que no usé anteriormente. Veo el rodillo y entonces del plano de entrada al plano de salida, el ángulo definido entre el plano de entrada y plano de salida se va a llamar ángulo de mordedura. Y a cualquier ángulo entre 0 y teta, entre 0 y el ángulo de mordedura, simplemente lo vamos a llamar ángulo de contacto. Muy bien. Esto es lo que estábamos viendo, ¿sí? Estrictamente. Entonces tenemos los rodillos, un espesor inicial, un espesor final, una velocidad inicial, una velocidad final, ¿sí? Tenemos una longitud de contacto y tenemos una longitud proyectada del arco de contacto. Tenemos un ángulo de mordedura que es el definido entre el plano de entrada y el plano de salida, o entre el plano de salida y el plano de entrada. Hablamos de un ángulo de mordedura. Siempre en todo punto vamos a tener una presión radial y una carga tangencial, ¿sí? Entonces empezamos a definir parámetros y decimos la reducción sería, si son productos planos, el espesor final menos el espesor inicial entre el espesor inicial. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el espesor final es menor que el inicial. Entonces, mejor invirtamos esta posición y digamos que la reducción es el cambio de espesor entre el espesor inicial. La reducción siempre la vamos a indicar en porcentaje y como un valor positivo. Siguiente ecuación. Volumen inicial es igual a volumen final, ¿sí? Si el ancho, como se le llame, W o B o como se le llame, es constante, entonces simplemente la velocidad, por ejemplo, a la entrada va a ser el cociente de espesores por la velocidad a la salida, por ejemplo. Están relacionadas siempre velocidad de entrada con velocidad de salida. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? No, profe. No, profe. Bueno. Hasta ahorita no. Conste. Entonces, a ver, la presión radial. Nosotros graficamos, vamos a decir, la distancia de la entrada a la salida, ¿sí? Y vemos cómo va la presión. Entonces, a la entrada la presión es mínima. Conforme el material va entrando entre los dos rodillos, la presión crece hasta que alcanza un máximo. Esa presión pico se alcanza en el neutro y después del neutro la presión vuelve a reducirse hasta que a la salida tenemos una presión que es
menor que la presión máxima y mayor que la presión de entrada, ¿sí? Eso es entre entrada y salida del material. Muy bien. ¿Cómo lo podemos ver también? Bueno, tenemos aquí en rojo la entrada, en azul la salida. Entre el punto en rojo y el punto en azul tenemos la entrada hasta la E, la salida hasta la S, y entonces del punto rojo al punto azul tenemos que el material esté en contacto con los rodillos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que la presión que dijimos, la presión crece, alcanza un máximo y luego disminuye. Entonces, crece, alcanza un máximo y luego disminuye. Idealmente podemos verlo esto como si fuera simétrico. La presión está en un mínimo, alcanza un máximo a la mitad y luego vuelve a disminuir. Eso es total y absolutamente ideal, pero sirve para entender lo que está sucediendo. Esto ya lo habíamos puesto. La carga para mover un rodillo va a ser, si nosotros consideramos esa distancia a la cual está aplicada la carga resultante como la mitad de la distancia entre la entrada y la salida, la distancia entre la entrada y la salida, ¿cómo se llama? Longitud proyectada del arco de contacto, y cómo se indica como L subíndice P. Entonces, si consideramos carga simétrica, puedo decir que la distancia es LP medios. Entonces, el par para mover un rodillo va a ser la fuerza que necesitamos para laminar, o la carga, que es P, por LP sobre 2. Como tenemos dos rodillos, entonces la carga de laminación va a ser 2 veces esto, y por consecuencia va a ser la fuerza por la longitud proyectada del arco de laminación. Este es un valor aproximado, porque estamos partiendo de una idealización de simetría. Y la potencia de laminación, ¿qué va a ser? Va a ser igual al par de laminación por la velocidad angular. ¿Qué potencias necesitan ustedes para laminar? Pues depende qué van a laminar. En el laminador experimental que tenemos en el taller, el motor es de 25 kilowatts. En un laminador industrial, los motores alcanzan hasta más de 1000 caballos, hasta más de 1000 kilowatts, ¿sí? No es raro que encuentren motores que mueven una caja o 2 cajas de laminación que sean de 1000 caballos, ¿sí? Entonces, son motores muy grandes los que necesitamos para el proceso, ¿sí? ¿Cómo quedamos que iba la presión? Entonces, quedamos mínima, crece hasta el neutro y luego vuelve a disminuir. Entonces, esto lo estamos aproximando por una carga simétrica. Entonces, esto es una idealización y por lo tanto, estas expresiones parten de una idealización. ¿Estamos de acuerdo? En todo punto de contacto vamos a tener una carga radial, que ya la habíamos indicado en los primeros dibujos, y una carga tangencial. La carga tangencial es fricción, ¿sí? Muy bien. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Muy bien. 2 minutos más y nos vamos. La última y nos vamos. Otro parámetro que vamos a definir es el avance. El avance normalmente va a ser de un 2 a un 4%. El avance es la diferencia de la velocidad a la salida menos la velocidad del rodillo entre la velocidad del rodillo. ¿Qué significa? La velocidad de salida es mayor que la velocidad del rodillo. Entonces, siempre el avance va a ser un valor mayor que 1. Entonces, va a ser 1.02, 1.04, cosa por el estilo. Y eso significa el patinaje. ¿Qué patinaje hay a la salida entre el rodillo y el material? ¿Sí? La deformación, pues tenemos 3 deformaciones, ¿no? Deformación en el espesor, deformación en la longitud y deformación en el ancho, ¿sí? Entonces, la deformación total tendría que venir de esos términos. Pero, ¿cuál es la deformación principal? Pues la deformación ¿en dónde? En el espesor del material. ¿Y esa por quién va a estar dada? Por el logaritmo natural del espesor inicial
por ejemplo, 10 centímetros y espesor final, por ejemplo, 7.8 centímetros. O sea, ¿cuánto va a ser la reducción que damos por etapa? Más o menos en el trabajo en caliente, la reducción va de 25 a 30% por etapa. O sea, en cada etapa estamos reduciendo el área, ¿sí? O el espesor, si es que hablamos de productos planos, del orden de un 25 a un 30%. Si es trabajo en caliente, no tenemos que hacer esta integral. ¿Por qué? Porque esta integral es cuando se está endureciendo el material y en caliente el endurecimiento es nulo. Entonces, esta expresión que nos permite calcular el esfuerzo promedio solamente se debe utilizar para laminado en frío. Para laminado en caliente, nunca. Muy bien. Esto lo vamos a deducir la próxima sesión. La máxima reducción que podemos tener en un laminador está dada por mu cuadrada R. Entonces, si quiero aumentar la reducción, o aumento la fricción, que eso tiene límites, o aumento el radio, que eso es algo que ustedes definen. Entonces, normalmente, y aquí les va a parecer muy chocante el término, normalmente en las primeras etapas de laminación uso radios grandes para tener grandes deformaciones, ¿sí? Pero ¿qué dijimos? Si requiero control dimensional, ¿qué hago? Uso radios pequeños para que tenga menor carga al momento de estar deformando. Radio grande, si aumento el radio del rodillo, se incrementa la carga de laminación. Y abajo tenemos una tabla para el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es un parámetro que varía punto a punto y que estos son meras aproximaciones, meros valores que pasan o que salen de la buena voluntad del análisis. En realidad, punto a punto, está cambiando el coeficiente de fricción. Entonces, realmente es uno de los parámetros que podemos medir en promedio, pero que punto a punto es verdaderamente conflictivo saber cuánto anda valiendo. Entonces, para los modelos, para los análisis numéricos, para el modelado numérico, uno de los problemas graves es el coeficiente de fricción. Pues yo creo que ya los aburrí suficiente. Que levanten la mano los que todavía estén despiertos, ¿sí? Lo dejamos aquí y continuamos, pues el jueves, si es que algo del tiempo del jueves lo uso para clase, o si no, dentro de 8 días. Reitero, jueves 29 hay examen. ¿Qué temas tratan? Exactamente los de la primera tarea. Fundición y pulvimetalurgia. ¿Alguna duda? Profe, ¿el examen lo va a hacer durante la clase entonces? Sí. Mira, yo lo que creo, Diego, es lo que más me conviene, lo que más nos conviene es hacer el examen en la segunda hora de clase. A lo mejor dar 50 minutos, ¿sí? Viene el examen lo preparo para 1 hora o para menos de 1 hora, para que ustedes puedan terminar antes de las 3. Me lo mandan igual que las tareas vía Classroom y yo ahí califico y de ahí les regreso su examen calificado y con los comentarios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Sí, profe. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, mucha salud para ustedes, para su familia, que no les sea pesado, no es mucho lo que tienen que estudiar. Entonces solamente vean, traten de hacer ejercicio, cosa por el estilo. Nos vemos entonces, que estén bien. Profesor, Dígame usted, Carmen. ¿cree que pueda subir las últimas clases de la semana pasada? Sí, por favor. a ver, faltaría, a ver, ¿cuáles les faltan? ¿Les falta pulvimetalurgia? Usted dígame nada más. Fundición sí se subió, ¿no? Bueno, las clases no, las de la semana pasada. Lo que usted me dice más que las diapositivas es los videos. Ajá. ¿Sí? Sí. Muy bien, sí. Para ver si para mañana lo subimos, ¿sí? Para que se puedan ayudar. Muy bien. Bueno, si no hay más, entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho y hasta luego. Bye.